Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Pues por ahí me preguntan acerca de la ortiga, si es muy necesaria para el celo, y realmente yo les podría decir que es y no es necesaria. Te va a servir para que tus aves estén bien enceladas, lo que es el macho, porque contiene mucha vitamina E. Entonces la ortiga se puede dar de dos maneras. Una sería en pasta de cría. Aquí nosotros vamos a mezclar una cucharada sopera por cada kilo de pasta de cría. Si quieren agregar una y media también se puede, o ya sea en infusión. Ahora sí que consiguen la ortiga seca y la ponen a hervir en agua, así como si fueran a hacer un té de canela. La ponen a hervir y la dejan enfriar. Ya que esté fría, se la administra a las aves como agua de tiempo, pero la tienen que cambiar una o dos veces al día. Por ejemplo, yo en la mañana les pongo la ortiga en el agua y por la tarde yo estaría retirando la charolita y les pondría agua fresca o un poquito más de agua con ortiga. Si bien la ortiga les ayuda al celo, no es completamente necesaria, ya que nosotros podemos encelar a nuestras aves con una alimentación correcta y más horas de luz. Con más horas de luz me refiero a que, por ejemplo, ahorita en el día pues obtienen la luz del día, ¿no? Pero ya cuando es noche nosotros podemos poner un foco que le dé unas 2 o 3 horas más de luz. Aunque yo les recomiendo que esto lo hagan durante el día. Por ejemplo, no sé, pueden poner el foco desde las... Aquí amanece más o menos como a las 7 de la mañana ya hay luz. Entonces bien podrían poner un temporalizador con un foco para que se encienda a las 5 de la mañana y de esta manera tengan más luz los canarios. Porque si nosotros ya estamos criando, por ejemplo, esta hembra que ya está echada, si nosotros ponemos la luz del foco en la noche, puede ser que cuando la apaguemos después de las 3 horas la agarremos acá afuera y por lo tanto la hembra ya no va a regresar al nido. Entonces los huevos se van a echar a perder. Por eso les recomiendo que sea en la mañana. Y si bien piensas darle ortiga, te sugiero que la compres seca y la muelas y la agregues en la pasta de cría, ya que te va a ser más fácil estar poniendo la pasta de cría que estar haciendo diario infusiones de agua. ¿Qué tiempo se da la ortiga? La ortiga se va a dar más o menos una semana. Por lo general toda la vitamina, todos los, ahora sí que los vitamínicos que son para el celo, se dan alrededor de 1 a 2 semanas. Eso dependiendo de cómo tú vayas viendo a tu canario. Si lo ves muy encelado, pues lo vas a tener que detener y ya no le vas a tener que dar nada de ortiga ni vitaminas, porque si tú te pasas de celo vas a ocasionar muchos problemas durante la cría. Vale, ahí te dejo amigo el video, espero que te sirva y un saludo a todos. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita y estamos pendientes. Saludos, bye.